¿Se escucha? Sí. Hola, hola, buenas tardes, Yumira. Perdón que seguimos con retraso. Sí. Perdón, yo soy Lucía Rocha y vamos a empezar. Me parece que puedes compartir tu pantalla y seguimos entonces con tu presentación. Sí. ¿Se ve y se escucha correctamente? Sí, perfectamente, sí. Bien, buenas tardes. Agradecer al comité de IMAT por aceptar nuestra comunicación y, bueno, pues contar en 10 minutos los resultados de este trabajo que hemos realizado entre la profesora Alicia Peñalba y yo de la Universidad de Valladolid en España. El título es Nuevos retos en la formación musical de los futuros docentes. Los objetivos que hemos perseguido con este trabajo es hacer una revisión sistemática de la literatura sobre la formación musical de los futuros docentes, tanto generalistas, como llamamos en España, como los especialistas de música en las escuelas primarias y secundarias, en la educación obligatoria. Proveer un estado de la cuestión, un estado del arte sobre las nociones de música, el concepto de música que se maneja hoy en la formación del profesorado y documentar como resultado de esa revisión bibliográfica algunas prácticas musicales, pedagógicas relacionadas con la inclusión, con la diversidad, con la interdisciplinariedad. El punto de partida de esta investigación tiene que ver con dos proyectos I+D que han estado activos hasta hace muy poco en España, financiados por el Ministerio de Economía y de Ciencias de España. Uno fue IMPACT-MUS, que estuvo hasta el año 2017. IMPACT-MUS es el acrónico de el impacto de la educación musical escolar, y el otro es ProfMUS, la formación del profesorado de música en la sociedad y la economía del conocimiento, que ha estado activo hasta hace apenas un año. Resultado de estos proyectos, pues ahí están sus páginas web, donde se muestra un poco todo su historial, sus resultados, pero también estos dos libros, que son libros muy importantes para la educación musical obligatoria, en la escuela infantil y en la escuela primaria. Bueno, tenemos que partir de un background de cuál es la situación actual de la educación musical, no solamente en España, sino a nivel internacional. Hablamos de que hay un declive de la educación musical. Primero, y por ejemplo en España, no sé en otros países, pero se advierte una reducción en el currículum de la cantidad de horas que se le destinan a las asignaturas como música, educación artística y demás. Se observa también una primacía de las disciplinas STEAM, en detrimento de estas otras vertientes más relacionadas con lo artístico, con las humanidades en general. Esto es consecuencia, obviamente, del modelo neoliberal, de la globalización económica, y bueno, pues se trasluce directamente en ese panorama, ¿no?, de los currículum en los diferentes países. Digamos que en este modelo de la economía basada en el conocimiento, pues obviamente hay que redefinir la educación musical, hay que intentar darle un mayor rol activo dentro de la escuela e intentar también la participación de toda la comunidad en posicionar, digamos, a la educación musical. Por supuesto, las políticas educativas, el rol que asuman los gobiernos va a ser muy importante para posicionar nuevamente la música y las artes en la vida escolar. Bueno, la metodología que hemos usado es una investigación sistemática en varias bases de datos internacionales, Web of Science, Scopus y ERIC. Utilizamos, ¿no?, como descriptores, como palabras clave, Teacher Education o Pre-Service Teachers combinado con Music Education. Y lo combinamos con los procesos más importantes que tienen que ver con la educación musical: Performance, Listening, Composition and Improvisation. El estudio, la revisión lo hicimos en textos escritos entre 1999, cuando comienza todo el Plan Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, y el año 2021, el año pasado. El tipo de documento que estudiamos fueron revistas y artículos indexados. Bueno, como resultado de esta búsqueda, encontramos 200 artículos, 157 fueron excluidos porque no tenían esa combinación entre pre-service teachers o alguno de estos procesos, y al final incluimos 43 artículos que son los que vamos a analizar en este trabajo.
Bueno, partimos de 5 interrogantes, una vez que ya tuvimos toda esa documentación, que nos permitieron establecer unas categorías emergentes. ¿Qué se hace en las aulas? Nos iba, digamos, a describir esos procesos que hemos hablado, la interpretación, la escucha y la creatividad. ¿Qué se enseña? Pues nos llevó a una categoría que es la expansión del repertorio, es decir, la amplitud del término música dentro de las aulas. ¿A quiénes enseña? Pues nos llevó hacia la categoría de educación musical inclusiva. ¿Qué se considera como música? Nos condujo entonces a interpretar una serie de estos artículos desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Y qué se espera de los futuros docentes? Pues una categoría donde agrupamos aquellos textos que tenían que ver con la identidad del profesor de música. Bueno, aunque se ve un poco pequeño, pero es para que se vea una muestra de cómo quedó estructurada después todos esos datos recopilados. Es decir, las categorías emergentes, digamos, el término que usamos, composition, listening, ¿vale? Los autores, el año, los países de procedencia de esos estudios, la revista y la temática, digamos, palabras claves relacionadas con esos textos. Como resultado, ya directamente dentro de estas categorías. Bueno, con respecto a la primera pregunta que nos hacíamos, ¿qué se hace en las aulas? Podemos decir que hay un interés, ¿no?, por incluir el trabajo creativo y estos procesos dentro de la formación musical del profesorado. Incluir la improvisación, incluir los procesos de composición, incorporar técnicas para la improvisación, para una escucha más creativa, el uso también de las tecnologías, ¿vale? También se advierte un interés por llevar al aula prácticas significativas para el alumnado, vincularla con su tiempo libre, ¿no?, y que sea pues mucho más parecido a la realidad cada día, ¿no? También en cuanto a la segunda categoría, podemos ver que aunque de manera muy tímida, pero se observa cierta apertura del repertorio. Todavía predomina el modelo de la tradición europea, de los grandes maestros, de utilizar ejemplos casi siempre pues, de la música de la Europa central, de los siglos XVIII y XIX, pero también se advierten algunos intereses por incluir otros repertorios, sobre todo vinculados a la música popular, géneros como el jazz, como el metal, músicas tradicionales, que generalmente no han estado siempre incluidas dentro de los repertorios en la educación musical. Bueno, también se observa una cierta comprensión de los procesos de género en la educación, actitudes relacionadas con grupos sociales específicos como la comunidad LGTBI, es decir, incluir dentro de la educación musical esos otros grupos dentro de lo que es la música en toda su comprensión. Desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, también algunos de estos textos nos revelan pues, el uso, por ejemplo, del arte, ¿sí?, la investigación basada en artes, el uso del cuerpo también como parte de la expresión musical, el uso de tecnologías digitales, por ejemplo el Soundcool, que es el trabajo específico de Murillo. Es decir, intentar relacionar la música más allá de ella misma con otras áreas que también forman parte de esa interdisciplinariedad a la que se puede aspirar dentro de la educación musical. Y en cuanto a la identidad del profesorado, pudimos ver cómo también hay un debate sobre la propia percepción que tiene el profesor de música en cuanto a sus experiencias en su infancia, los modelos metodológicos que usa, en qué medida te ha influido tu propia formación y cómo eso tú lo llevas después al aula, y bueno, pues toda una serie de artículos que también reflejaban esa discusión. Bueno, como conclusiones, podemos decir que se observa una cierta apertura en lo que es el concepto de música, que en sí es un término muy polisémico y que lo hemos utilizado de manera emergente para realizar este estudio, ¿no? Lo hemos adoptado desde un punto de vista antropológico, ¿no? La música entendida como proceso, entendida como concepto, como comportamiento humano, ¿bien? Y que, bueno, pues esta apertura pues, se refleja precisamente en esas categorías que hemos encontrado, ¿no? La educación musical inclusiva, la interdisciplinariedad, la identidad del profesorado y todos estos procesos creativos. Pero también concluimos que la educación, los currículos educativos siempre van mucho más lento de lo que los cambios que la propia sociedad
hace en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa medida, digamos que estas investigaciones y el panorama que podemos ver de la educación musical y en cuanto a la formación de maestros, la necesidad de ir siempre hacia vincular de manera significativa la música con la realidad de nuestros educandos, ¿no? También la importancia de usar prácticas creativas, los pedagogos creativos en el aula, por todo lo que se implica de que no solo sea la música reproductiva, sino también la música como algo que ellos pueden crear como futuros docentes. Bueno, que existen realmente integración entre la música, la danza, las artes visuales, la literatura y las tecnologías, ¿no? Digamos que incluyendo a la música como parte de un fenómeno multimodal. Y por otra parte, esa escasez que tenemos en la escuela del currículum, también podemos estimularlo haciendo la música más allá del aula, creando coros, proyectando videos tutoriales por YouTube y también estimulando en los futuros docentes la formación a lo largo de la vida, el aprendizaje permanente. Bueno, pues darles las gracias por su atención. Aquí hay dos referencias que también las autoras hemos estado trabajando, publicando, una de ellas relacionada con el anterior EIMAD, y bueno, pues nuestro contacto para cualquier duda, sugerencia o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Yurima. Yo pregunto si por aquí tenemos cuestiones o no. Me parece que ya estamos todos un poco cansados, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo. A mí me gustaría preguntar una cosa muy rápido. Es que hablaste de la utilización de otros géneros musicales como el heavy metal. A mí se me ocurrió que yo tuve un alumno de máster que estudió la utilización del rock en la enseñanza del violonchelo, pero a mí me parece que todavía hay pocos estudios sobre este tipo de aplicaciones de otros estilos musicales. ¿Qué te parece? Sí, bueno, nosotros estudiamos sobre todo la literatura a nivel internacional y realmente los estudios que encontramos pues fueron pues Inglaterra, Estados Unidos, y si hay se pueden ejemplificar esos estudios. No creo que esté generalizado, pero sí creo que son muy significativos, ¿no? No solamente el heavy metal, sino pues el hip hop, las músicas que ellos escuchan, que forman parte de su día a día, pues nos pueden servir también para incorporar otro tipo de conocimientos, de discusiones, de expresión a través de la música en el aula universitaria, que es donde estamos planteando esta experiencia. Que funcione quizás también como una herramienta para que nos acerquemos a nuestros alumnos con su lenguaje y a partir de ahí poder trabajar mejor el repertorio, la enseñanza de la teoría, lo que sea, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón el retraso, pero no fue posible seguir em tempo. E eu, para terminar, eu quero só alertar que temos programado agora às 6h30 uma exibição aqui perto, uma exposição aqui entre o auditório 1 e o auditório 2, parece-me cá à direita, não é? Sim. Uma exposição intitulada Design, Experience and Identity, Meeting Spaces for a Livable City. Portanto, no caminho, passem e espreitem. Sem mais demoras, termino o painel. Muito obrigada a todos, foi muito produtivo e continuação de bom EIMAD.